Sindicato Mexicano de Electricistas. Este miércoles 12 de mayo del 2021 se realizó la Asamblea de Jubilados en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Les damos a cordial y fraterna bienvenida a esta importantísima Asamblea de Jubilados. Hacer un reconocimiento a todos nuestros camaradas que aún con sus dificultades por la situación de salud en que se encuentran, están aquí en esta importante asamblea. Asimismo, hacer un reconocimiento a nuestros camaradas que vienen desde las hermanas divisiones para estar presentes en este evento tan importante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a... Y principalmente esos cambios fueron importantes, fueron notorios, porque toda la administración de lo que era el SAE fue renovada. Ahora el Instituto Nacional para Devolver a INDEP cuenta con nuevos funcionarios. Que nos aqueja por la pandemia, no que de inmediato asumiera el compromiso de trabajo que se tenía establecido con la anterior administración y que a la intervención de nuestro Comité Central, particularmente de nuestro Gobierno Federal, la participación de nuestro compañero secretario del Trabajo, Israel Núñez Delgadillo, llevamos a cabo para actualizar la información con el INDEP y establecer los mecanismos de discusión para que el SAE, INDEP ahora, atienda y resuelva la problemática que le hemos planteado. Desde luego que lo primero que hicimos saber es que el grupo de jubilados, como tal, es parte integrante de esta gran organización sindical, que somos trabajadores en retiro, trabajadores jubilados con derecho a voz y voto, porque somos miembros activos del glorioso Sindicato Mexicano. Y por ello estamos exigiendo, le hemos exigido respetar el adquirido, establecido. Debe respetar nuestro derecho a ser representados por el sindicato para
que se atiendan y resuelvan todos nuestros problemas. Un primer elemento que le estamos cuestionando al INDEP es que permanentemente está situando la problemática de manera personal, haciendo señalamientos a los jubilados de que el tema o el problema que les aqueje lo atenderán de manera particular. Esta es una cuestión que le hicimos notar en el sentido de que se está violando el derecho adquirido de los jubilados a ser representados por el sindicato. Tiene que ver con que a partir de ahí, la intención permanente del gobierno, de los gobiernos, es desvincular al grupo de jubilados del sindicato. Entonces, esa actitud divisionista promovida por las autoridades del INDEP, que incluso siguen insistiendo, todavía al día de hoy, siguen insistiendo en que los jubilados actualicen sus cartas designatarias, pero no en el formato que está acordado y que representa nuestro derecho adquirido, sino en un formato abierto que ellos implementaron sustituyendo a la carta designataria y características que la contempla la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo, y que les hemos hecho saber que es un derecho adquirido que tienen que respetar. A nosotros no nos importa si haya renegados que vayan y le digan que no vienen o no quieren venir al sindicato a hacer ese trámite. Ellos están obligados a respetar ese derecho adquirido plasmado en la cláusula 112, y esa es una de las reclamaciones puntuales que les hemos hecho y que hoy estamos denunciando, compañeros, como una de las agresiones graves por parte del gobierno a través del INDEP respecto de los derechos adquiridos de los jubilados. Asimismo, les planteamos que no es una cuestión de contentillo o que se derive de alguna posición política. Ellos tienen la obligación de respetar nuestro derecho adquirido a que de nuestra cuota diaria de jubilación descuenten el 2% que corresponde a cada uno de los jubilados aportar por concepto de cuota sindical, y que esa cantidad resultante del 2% se la entregue al sindicato. Ese es nuestro derecho adquirido. No es si tienen voluntad o capacidad de hacerlo, es una obligación que tiene el INDEP de hacerlo, y se lo estamos exigiendo, porque es una falta grave que no solo lesiona nuestro derecho adquirido, sino promueve con ese mecanismo un ambiente de distorsión de los derechos, y al final de cuentas lo que está haciendo en la vida interna de nuestra organización. No solamente viola el derecho adquirido de nuestro, sino que viola el propio convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Es otra violación que hemos planteado y que a la fecha no tenemos respuesta. Otro grave problema que va acrecentándose es la falta de cumplimiento puntual en la obligación que tiene el INDEP de pagar la energía eléctrica a los jubilados, hasta 700 kilowatts bimestrales, tal como es nuestro derecho adquirido. Ahí hay distintos problemas, lo hemos planteado y les hemos exigido que si tienen que discutir y buscar cómo se ponen de acuerdo con la CFE, lo hagan a la brevedad posible, porque hay casos en donde han cortado el servicio a jubilados
que son oxigenodependientes. Y esta es una cuestión que agrede, que incluso puede provocar la muerte de los compañeros por no tener el servicio continuo de electricidad. En ese mismo sentido, les hemos hecho saber que es ilegal que nos estén cobrando el alumbrado público, el consumo por alumbrado público, puesto que con Luz y Fuerza del Centro quedó como derecho adquirido que deben pagar el recibo completo. El único requisito es que no rebase el costo de los 700 kilowatts al bimestre. Pero en el costo debe estar incluido el alumbrado público. Ellos se lavan las manos diciendo que no está establecido, pero les hemos hecho saber que el maldito decreto, el ilegal decreto, no puede movérsele ni un punto ni una coma. Y por lo tanto estamos exigiendo también que se hagan cargo del pago del alumbrado público, porque por ese motivo ya ha sucedido inclusive el fallecimiento de un compañero que que requería el oxígeno permanentemente y como no se pagó el alumbrado público le cortaron el servicio. De entrada, esa situación criminal ya cobró una vida. Y lo peor de todo es que le reclamamos al SAE o al INDEP, ellos le echan la pelotita a Comisión Federal de Electricidad, vamos con Comisión Federal y ellos le echan la pelota al INDEP y ahí está la trampa por la cual estamos padeciendo esa agresión a nuestros derechos adquiridos. También, compañeros, respecto del programa habitacional, en dos sentidos les hemos planteado que deben atender ese derecho a la vivienda. Si bien ellos dicen que no son un órgano jurisdiccional que pueda celebrar acuerdos, nosotros les decimos, eso solventen ustedes, porque es nuestro derecho, ya que existe un fondo revolvente creado por los trabajadores para que siempre exista recurso y programa habitacional sea una constante, porque ese es un derecho adquirido de los jubilados. Y al mismo tiempo estamos pidiendo que nos informen a cuánto asciende el monto. Desde los primeros meses el SAE decía que Luz y Fuerza no le había dejado ni un centavo. Lo que hemos reclamado es que por lo menos le informen al sindicato cuánto han recaudado por el descuento de programa habitacional a los jubilados desde el 2009 a la fecha. Ese tema le dan vueltas, no lo resuelven, no lo atienden. Y bueno, es un asunto que hemos venido tratando. Recordamos que realizamos campañas de firmas para demandar. De hecho, existe una demanda en ese sentido y antes de la pandemia estábamos ya en proceso de implementar una nueva demanda, ampliándola, y creo, compañeros, que hay que retomar para que obliguemos al gobierno a que cumpla con ese derecho adquirido y pueda reactivarse el programa habitacional para los jubilados. En últimos días ha estado en el ámbito de las redes sociales un tema muy importante. Primero, planteado por la dirección de nuestro sindicato, exigiendo la actualización de la cuota diaria de jubilación. Señalamos al INDEP
que era incorrecto, que si bien es cierto, no hay un plazo perentorio para que se actualice la cuota diaria de jubilación que comienza a partir del 1 de febrero de cada año. Lo cierto es que debe hacerse lo antes posible, porque si no va a ocurrir lo que este año sucedió. Nos comenta el INDEP que porque redujeron considerablemente la plantilla, que por problemas de la pandemia, inclusive algún contagio, algún brote por ahí en el edificio donde están quienes se encargan de la nómina, etcétera, etcétera, no habían tenido oportunidad de actualizarlo. Y bueno, suena con cierta lógica, pero lo cierto es, compañeros, que queda muy claro, hecho premeditadamente, porque ya transcurrió el tiempo, se hizo el pago del ahorro del mes de abril, se calculó con la cuota diaria de jubilación anterior. Ahí hay un asunto que hay que analizar, compañeros, hay que checar muy bien para ver al final, que termine todo este proceso, que paguen lo que tienen que pagar. De tal suerte que recomendamos que se impriman las hojas de percepciones y deducciones con todo gusto, tanto en la Prosecretaría de Jubilados como en las oficinas de la Comisión de Trabajo. Ayudaremos para que todo el mundo tenga esta hoja y podamos verificar que el ajuste a la cuota diaria de jubilación sea correcto y además esté completo en todos los rubros. De entrada hay otro problema que ya se generó por esa tardanza y por eso decimos, aseguramos que es premeditado. Como ustedes saben, en el mes de mayo se paga a nuestros compañeros de 65 años el adelanto del 25% del seguro sindical, pero resulta que se ha estado pagando la diaria anterior. Y aquí hay otro atraco a los ingresos de los jubilados. Este tema hay que denunciarlo, no es caso fortuito, no es exactamente, se escudan en la pandemia, pero lo cierto es que estaban calculando cómo ahorrarse algún dinero. Y esto, compañeros, tiene que ver entonces con la serie de violaciones a nuestros derechos adquiridos, situación que nos queda claro, no piensan resolver, no piensan atender las peticiones, los reclamos, las exigencias del sindicato que permanente le estamos haciendo, pero sobre todo aquí derivado de la minuta que se celebró con el INDEP, en donde se establecieron todos los puntos, pero a la fecha no han resuelto, no han dado una respuesta en estos temas. Y no solo esto, sino que están ya sobreponiendo a esta problemática las deficiencias en el cumplimiento de su deber de atender y pagar correctamente adquirido de los jubilados. Son temas, compañeros, que tienen que ver entonces con lo que los jubilados tenemos que hacer. Creo, camaradas, que no es posible continuar así. Está muy claro que pretenden seguirle dando largas a la solución de todos los problemas y que además de todo lo que estamos hablando, de todos los derechos adquiridos violentados, por otro lado, otras esferas de gobierno en el mismo sentido, y vamos viendo cómo
todo el aparato del Estado está operando en contra de la situación jurídica, de la situación respecto a los jubilados y los pensionados. Recordemos el fallo de la Corte del 17 de febrero, en donde se legitima el pago de las pensiones en UMAS, que esa debe ser una advertencia para nosotros, camaradas. Un mal día se les puede ocurrir que nuestras pensiones ya no las paguen en salarios mínimos, sino en UMAS. Y otro tema que no hay que perder de vista es que han planteado ya que todos los trabajadores de organismos públicos descentralizados, como lo era Luz y Fuerza del Centro, salgan del apartado A y pasen al apartado B. Es una propuesta del gobierno. En ese sentido, llamamos la atención para estar alertas, y ese es otro elemento más para ponernos, para activar la lucha, para tomar en consideración, compañeros, que el gobierno es el gobierno que toma decisiones, que modificaciones y nunca toma en consideración a los trabajadores a la hora de hacer reformas. Dicen ellos que por el bien de la sociedad y de los trabajadores, pero en los hechos vemos que no es así. No es así, y entonces hay que activarnos, hay que tomar acuerdos, hay que movilizarnos, compañeros. Hay que demostrar que todavía los jubilados estamos con la energía suficiente y la determinación de defender a nuestra institución sindical, porque ese es el fondo del problema. El hecho de seguir intentando dispersarnos, el hecho de que el INDEC a los jubilados a que hagan su formato ahí en Portales y no respeten el derecho adquirido de la 112, el hecho de pagar a la hora que se les da su gana y en la forma que quieran, es una provocación al sindicato, y eso trae consigo que pudieran a los jubilados. Es necesario entonces, compañeros, que recuperemos la fuerza que nos dará la unidad, que reflexionemos acerca de estos problemas, que estemos muy claros de que no hay buena intención del gobierno, dígase lo que se diga, que tenemos muy claro que el hecho de no atender al sindicato en todas sus demandas es parte de ese plan perverso, porque todavía con los traidores de su lado, de dentro y de fuera, todavía el gobierno sigue intentando la disolución forzada de esta gran organización. Y en ese sentido, compañeros, creo que debemos denunciar públicamente estos atracos y debemos movilizarnos para ir al SAE de una vez por todas a exigirle que nos respete, que respete a los jubilados y que respete al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Muchas gracias, compañero Pepe de la Cruz. Compañeros, me pasan el dato, también ya se encuentra con nosotros el compañero Fernando Amezcua, servicio médico. Bienvenido, Fernando. Y también nuestra Comisión Autónoma. Entrar al tercer punto, compañeros. Perdón, sí, es prosecretario de Escalafones, tiene razón. Una disculpa, compañeros. Me pasan el dato también de que en un momento más les van a hacer llegar una botella de agua a ustedes para, cuando menos, refrescarnos un poco por estos tiempos. La compañera Mónica Jiménez. Muchas gracias, Mónica. Bien, con el informe del compañero José de la Cruz,
agotamos el segundo punto de la orden del día y damos paso al tercer punto, que es situación que guarda la problemática de las y los jubilados, discusión y acuerdos. Y para este punto le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero prosecretario de Jubilados, Jorge Herrera Hideta. Adelante, Jorge. Sí, Raúl, ya te animo. Con su permiso, me voy a quitar el cubrebocas. Ayer me pasó ahí un incidente después del mitin, para no ahogarme. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué satisfactorio es ver este auditorio nuevamente concurrido con compañeras y compañeros jubilados, lo que demuestra la necesidad, más allá de las informativas, de llevar a cabo asambleas. Sabemos que el problema de la pandemia nos limitó, pero hoy que ya está transcurriendo la vacunación, esperando que ya todos hayan sido vacunados, algunos ya por segunda ocasión, nos permitamos, siempre también guardando las medidas de seguridad adecuadas, nos permitamos reunirnos nuevamente y discutir los problemas que como jubilados estamos padeciendo. Ayer los compañeros que nos acompañaron en la movilización que cada mes por acuerdo de asamblea tenemos como sindicato, se habrán informado de que entregamos un documento al presidente de la República donde le hacemos los planteamientos que ya de manera resumida comentó el compañero Pepe y que tiene que ver con la falta de respuesta a los planteamientos que hemos venido haciendo desde hace años y que efectivamente antes el SAE y hoy el INDEP mantienen una actitud de indolencia, incluso de desprecio hacia los jubilados. Y aquello que se dijo hace ya más de 11 años, cuando el ilegal decreto de extinción de que dejaban sin empleo a 44,000 trabajadores y a 22,000 jubilados en la indefinición jurídica, hoy se demuestra, porque el organismo nombrado como liquidador de Luz y Fuerza incumple con los compromisos que ellos mismos reconocen como derechos adquiridos. Cuando se hicieron los convenios de jubilación de los compañeros que en términos del contrato alcanzaban el derecho, el mismo entonces SAE reconoció las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo y se nos reconoce como derechos adquiridos. Sin embargo, al transcurrir de estos años, algunas aplicaciones de estos derechos adquiridos han sido intencionalmente retrasadas y otras, en casos muy palpables, intentado quitarlas, borrarlas. También aquí tenemos que decir autocríticamente que no hemos sido capaces de hacer valer estas prestaciones, estos derechos adquiridos. Y hay cláusulas que por desconocimiento o por alguna otra razón no aplicamos cuando tenemos derecho. Y entonces ahí pues le hacemos fácil la labor al INDEP. Pero de las que sí hacemos aplicación y que venimos demandando, bueno, sufrimos graves atrasos, graves afectaciones. Comentábamos en el mitin de ayer en el Zócalo que tenemos documentados casos graves, algunos ya lo señaló el compañero José,
y que sus viudas han visto una situación al pago de los finiquitos correspondientes. La autoridad, en este caso, es el SAE, de las cartas de signatarias en aplicación a la cláusula 112, y luego no hay claridad, y eso les da el pretexto y abrir juicios pueden llevar años, pero aún atendiéndolos, aún hecho el trámite jurídico o el deudo afectado, de todos modos no hacen caso y no aplican el derecho adquirido. Tenemos 3 casos que vamos a documentar. Yo simplemente los planteo aquí en la Asamblea como ejemplos de deudos que no han podido cobrar su finiquito a pesar de que existe un laudo condenatorio. Y hay uno del 2017, otro del 2018, pero tenemos uno del 2012. Y son laudos a favor. Ya la autoridad resolvió la cantidad correspondiente, los resultados de la revisión de la carta de signataria y el cálculo que se hace sindical y el finiquito, y no se, aprovechando la presencia del compañero Ernesto Padilla, años en nuestras reuniones informativas le consultaba la posibilidad de, además de hacer estos casos, pudiera por una violación a los derechos humanos del adulto mayor. Hoy está estipulado esto ya legalmente, y ver la posibilidad de abrir nuestra demanda, nuestra queja, nuestra lucha por esta vía. Lo vamos a consultar, como hemos consultado con el cuerpo jurídico del sindicato, la manera en que podemos obligar a que se cumplan y ejecuten estos laudos, porque parece intocable el INDEP. Cuando les conviene, se asumen como patrones, cuando ellos son liquidadores, y cuando se les reclama que apliquen el derecho adquirido, dicen que son liquidadores, que no está en sus facultades atender este tipo de situaciones. Y entonces se vuelve imposible, inatacable, lo que ellos digan y determinen. La cuestión, uno de los casos que ayer señalaba yo en el mitin del Zócalo, de una viuda, compañera de un jubilado fallecido, acostumbrada a un nivel de vida que tenemos los trabajadores electricistas gracias al contrato colectivo que a través de largos años y luchas conquistamos. Tenía una vida digna y al fallecer el compañero sabía que había un dinero que le correspondía y que con eso podía tener tranquilidad en estos momentos de la vejez. La falla de la carta de signataria es que faltaba la firma de un testigo, y eso fue motivo para que se enviara a la Junta y se fuera a juicio. Finalmente la señora ganó el laudo y se condena al INDEP a pagar 834,233 pesos. Es lo que condenan a que se pague. Sin embargo, no acatan el laudo y no le pagan.
y la señora anda pidiendo dinero, anda en la mendicidad, producto por la falta de sensibilidad de autoridades, de funcionarios, que no les importa la condición humana ni los derechos humanos. Y entonces llegamos a un extremo en que la falta de atención y resultado por la autoridad competente a hacer valer este derecho adquirido, nos vea en la circunstancia y obligados a que tengamos que reflexionar que hoy nadie tiene garantizado que al fallecer nosotros, nuestros deudos, se les pueda aplicar correctamente el dinero, que es nuestro dinero. Y aquí está el fondo del asunto. El fondo del asunto es el fondo de la cláusula 112, de la cláusula 98. Y es un tema que en el sindicato llevamos años discutiendo, pero hoy, agravado por estas circunstancias, tenemos que hacer valer nuestro derecho y que nos diga la autoridad competente, en este caso el INDEP, dónde está el dinero que es de nosotros. Esos fondos los creamos nosotros con nuestro dinero. La cláusula 112 del contrato dice que es una cláusula diferente a cualquier tipo de derecho, incluso de seguridad social, porque así fue la visión de los legisladores, así fue concebido el seguro sindical y así fue concebido las cartas de signatarias y el derecho adquirido, y hoy nos lo están escamoteando. Por eso la importancia de llegar a la asamblea, por eso la importancia que tomemos acuerdos en función de esta serie de afectaciones que hoy estamos viviendo. Hoy, con lo de que no nos actualizaron correctamente nuestra cuota diaria de jubilación, comunicado, el INDEP se disculpa y dice que fue un error que si no nos damos cuenta pasa desapercibido. Afortunadamente hay compañeros que están atentos, que hacen números y que llevan correctamente el cálculo de nuestras prestaciones, y eso nos permite ubicar que efectivamente no fue pagada correctamente. Y el comunicado que manda el INDEP, en el penúltimo párrafo nos dicen: el compromiso que tenemos con ustedes es el de respetar las prestaciones que legal e históricamente les han sido reconocidas. Está bien dicho, pero en los hechos no lo respetan, no lo hacen valer, y por el contrario buscan las maneras de evadir el cumplimiento de los derechos adquiridos. Se llega y se agota la paciencia. Nosotros, de buena fe, vamos al INDEP, es con la autoridad que tenemos que hacer valer nuestros derechos adquiridos. Pero llega el momento, nos damos cuenta de que estamos siendo objeto de burla. Como ya lo reseñó el compañero Pepe, nos dijeron que la actualización de la cuota diaria de jubilación había sido por una cuestión de la pandemia, que habían tenido un caso ahí en las oficinas y en fin, se las creímos, así se los venimos a informar. ¿Y qué sucede? No solamente no pagaron el ahorro con el cálculo de la cuota vigente, sino que el 25% de los compañeros que hicieron aplicación al adelanto del seguro sindical les calcularon con el salario, con la cuota diaria de jubilación del año pasado. Entonces el retraso no fue porque estaba la pandemia, lo calcularon perfectamente. Aquí tengo 3 datos, tres casos. A un compañero, no vamos a decir nombres,
a una compañera le afectan 10,000 pesos el cálculo diferenciado, a otro compañero le falta 31,000 pesos y a otro compañero 35,000 pesos. De 3 casos son más de 70,000 pesos. Si esto lo llevamos a todos los compañeros que hoy, en uso al derecho adquirido, a aquellos compañeros nacidos en el año 56 y anterior, que no hubieran hecho uso del adelanto del 25%, pues esta cantidad obviamente toma una dimensión diferente. Pudiéramos entender que este gobierno tiene problemas económicos y que posiblemente esté afectando al buen desarrollo del INDEP. El año pasado renunció, después de unos cuantos meses, un mes y tanto, el entonces director Jaime Cárdenas del instituto, y señaló una serie de cuestiones bárbaras, ¿no? Como el maquillaje de las joyas finas que fueron confiscadas al narco, pues le sacaban las piezas valiosas y sacaban a subasta ya maquilladas las joyas. Y entonces, pues ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces el Instituto para devolver al pueblo robado, convertido en un nido de corrupción. Y lo denunció Jaime Cárdenas, pero dijo algo que a lo mejor en su momento no le dimos la importancia. Dijo, aunque en los próximos días preparará el proceso de entrega y recepción, Cárdenas informó al presidente sobre los retos que enfrenta el INDEP, como los pagos a extrabajadores del Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro. Se deben más de 1,000 millones de pesos en el cumplimiento de laudos laborales de ejecución. No contamos por el momento con liquidez para cumplir. Jaime Cárdenas Gracia. Esta situación es un problema que está más allá de nuestra condición y de nuestros derechos adquiridos. El gobierno tiene obligación y el instituto anualmente tiene que hacer y llevar a discusión al Congreso el presupuesto que necesita para cubrir las necesidades de su encargo. Y si no lo hace, no es nuestro problema. Sabemos de casos como los que he señalado de laudos, que se ha ejercido presión y se ha tenido. Pues hoy vamos a hacer la presión para que pidan el recurso y nos reintegren totalmente a los compañeros que tienen un laudo favorable el dinero que les corresponde. Y a nosotros, que no sea por falta de recursos, que no nos estén cubriendo nuestros derechos adquiridos. Es decir, compañeros, si tiene un carácter económico esto, que lo resuelve el INDEP solicitando el recurso en su momento a la Secretaría de Hacienda. Si la Secretaría de Hacienda tiene problemas porque el país tiene problemas económicos, es el problema de la Secretaría de Hacienda. Nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos adquiridos. No están a discusión, no están a negociación, y por eso reitero lo que comenta el compañero José. Es necesario que en esta asamblea abramos el debate, que eso es lo importante, eso es lo rico de tener asambleas, que participemos, que demos nuestros puntos de vista y que de aquí saquemos los acuerdos conducentes para retornar a la fuerza de los jubilados en este sindicato, que regresen los que se han ido, que vean que aquí está la fuerza, que aquí se van a arreglar los asuntos, que esta es la casa de los jubilados, no afuera, no aquellos que supuestamente mañana van a hacer una movilización, gente que no representa nada ni a nadie, que aquí está la fuerza del sindicato, aquí está la representación legal y aquí está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
Compañeras y compañeros del grupo de jubilados, a nombre del Comité Central y de las comisiones autónomas que estamos aquí, reciban un fraternal y combativo saludo, pero sobre todo un reconocimiento, porque gracias al respaldo de ustedes, desde aquel primer minuto del ilegal decreto de extinción, con su apoyo moral y su apoyo económico, es que sigue vivo este gran sindicato mexicano de electricistas. Gracias, compañeras, gracias, compañeros del grupo de jubilados. Ya se van a cumplir 12 años, se dice rápido, pero afortunadamente un grupo importante de compañeros trabajadores tomamos la decisión de no liquidarnos, de aguantar la lucha de resistencia, porque el objetivo del gobierno no era extinguir el organismo público descentralizado Luz y Fuerza. El objetivo era acabar con más de 100 años de historia y de lucha en este país, que era el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo dijimos, que Felipe Calderón se iba a largar y el SME se iba a quedar. Y aquí está, compañeros, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Conservamos el Registro Nacional de Industria, eso es muy importante. Tenemos una mesa directiva electa democráticamente con toma de nota que nos da toda la personalidad jurídica para actuar en favor de los trabajadores y en favor también de nuestros compañeros jubilados. Y la verdad que celebramos esta Asamblea General del Grupo de Jubilados, que hay compañeros de las hermanas divisiones aquí presentes, compañeros de las distintas secciones, de la División Centro, y eso va a permitir fortalecer al grupo de jubilados. Lo dijimos desde un principio, compañeros, recordarán, el ilegal decreto de extinción no nada más afectaba a los trabajadores en ese momento, afectaba también a los 22,000 jubilados que estaban en ese momento, porque al no haber contrato colectivo de trabajo, solamente se iba a suscribir el gobierno a decir, pues tu pensión te la pago de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y hasta ahí no te respeto ninguna cláusula del contrato colectivo de trabajo. Y lo dijimos, y lo acaba de decir el compañero Jáuregui, no nada más es el conflicto de los jubilados del SME, es una política pública que emana de los organismos financieros internacionales, de las bancas internacionales como la Banca Interamericana de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que están en esa hegemonía económica para ajustar a la baja las prestaciones de los trabajadores, las pensiones. No es casual, compañeros, que se equivocó el INDEP. ¿Ustedes creen que se equivocó el INDEP en esta catorcena? No se equivocaron, ya lo han hecho en otros momentos. Y la respuesta, como se dieron cuenta, la respuesta es, dice, pues les vamos a pagar el completo en la siguiente quincena, pero no son quincenas, son catorcenas, compañeros. Y si permitimos que estos se vayan por la tangente, entonces les estaríamos allanando el terreno de continuar con esa violación sistemática a los derechos adquiridos del grupo de jubilados. No se la vamos a permitir, sea la 4T, sea el gobierno que venga, compañeros, vamos a respaldar todos los derechos adquiridos del grupo de jubilados, compañeras y compañeros. Lo que acuerde esta asamblea van a tener el respaldo. Pensaban que a casi 12 años no nos podíamos movilizar. ¿Ustedes vieron la movilización de ayer? La verdad, importante, con mucha presencia, con mucha fortaleza, con mucho enojo también. Nos cerraron las puertas del Palacio Nacional, rodearon de policías, pues abrieron las puertas del Palacio Nacional gracias a la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí había bastantes compañeros jubilados, pero muchos trabajadores de la Resistencia y también de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, compañeros. No estamos en las mismas condiciones de hace 12 años. Hay organización, hay construcción, y eso nos va a permitir avanzar. ¿Qué recursos legales tenemos? Porque efectivamente, si revisamos el decreto, en el artículo 5 dice: el gobierno federal
garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles para el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso, cuando vamos al INDEB, que ya le cambiaron el nombre, antes era el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, después el presidente en una de las mañaneras dijo, le vamos a poner ahora al INDEB, Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Y Jaime Cárdenas, que lo acaba de decir Jorge Herrera y también lo mencionó el compañero José de la Cruz, Jaime Cárdenas hace un año dice, yo no puedo seguir más aquí, sí coincido con el presidente, pero no puedo llegar a seguir solapando todas las raterías que están haciendo en el SAE. Y hoy contra los jubilados de Luz y Fuerza, ese es un robo. Y entonces hay dos responsables, porque el INDEB dice yo solamente ejecuto lo que me instruyan. Y hay dos responsables, bueno, tres, el presidente de la República es el responsable de las políticas públicas que estén haciendo las dependencias. El otro responsable es el secretario de Hacienda, compañeros, que él despacha ahí en Palacio Nacional, y la otra es la que está de gerente de obra ahorita de a dos bocas y ya no quiere venir a despachar aquí en la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Ella es cabeza de sector. Ella está establecida en el propio decreto y yo creo que hay que ver jurídicamente porque sí prosperan las demandas de tipo penal contra funcionarios que no están cumpliendo con sus obligaciones y además ya con la ejecución de un laudo. Si ya salió el recurso legal, que ya en todas las instancias les ganamos, ya es para que se ejecute. Si ese funcionario no cumple, demandémoslo penalmente, compañeros, y hagámoslo público. El caso que pone el compañero Jorge de una viuda que tiene varios años que no le pagan su finiquito y que anda pidiendo dinero, hagámoslo público. Tenemos recursos, hagámoslo público, presentemos un buen desplegado dirigido al pueblo de México diciendo el INDEB le está robando el dinero a los jubilados y a sus viudas. Y pongamos caso por caso y llevémoslo a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales para que vean que la cuarta T se está quedando corta, compañeros. Que no fue lo que nos están diciendo todos los días. Que tienen un plan perverso, ya lo vimos con la iniciativa de ley que aprobaron en el tema del pago a las pensiones con UMAS. No es algo que se les haya ocurrido, compañeros, viene un plan de ajuste todavía. Si revisamos cómo están los ajustes que han venido haciendo los últimos 20 años, resulta que en México nos han atracado el 45% de nuestras percepciones y de nuestros derechos laborales, 45% en México en los últimos 20 años, y producto de la pandemia, ¿saben cuál va a ser el ajuste todavía? A llegar casi al 55% de tus derechos adquiridos. Están en esa lógica. Por eso este año es importante para nosotros. Se van a tener que hacer públicos todos los documentos que reservó Felipe Calderón del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Allí hay muchos funcionarios que actualmente están en la cuarta T, que fueron comparsas, ministros de la Corte que avalaron, diputados, senadores, jueces, magistrados, funcionarios, gobernadores que están ahí, que se vincularon a cambio de distribuirse entre todos sus partidos políticos el presupuesto de Luz y Fuerza del Centro y los derechos de los trabajadores. Hay que hacerlo valer, compañeros. Tenemos ya demandado penalmente a Felipe Calderón Hinojosa y a todas sus secuaces. Ahí está la Fiscalía General de la República, pero sabemos siempre que en las cúpulas de este país siempre se van a cuidar las espaldas el que entra con el que sale, y ahí están. No hemos podido tener
en los últimos 30 años, por lo menos un presidente de los que siempre se dice se han robado el patrimonio de los mexicanos. Pudiera ser la primera vez que Felipe Calderón se vaya a la cárcel, pero depende de muchas acciones políticas y creo que estamos en condiciones que los lo siga encabezando, compañeras y compañeros. Lo que hizo en contra nuestra y en contra del pueblo de México, no hay que perdonársela a Felipe Calderón y a todos sus secuaces, compañeras y compañeros. Por último, bueno, estamos en favor de que todo lo que apruebe esta Asamblea lo va a respaldar el Comité Central y Comisiones Autónomas, compañeros. Movilizaciones, acciones legales, publicaciones y lo que tengamos que hacer para que se regresen los recursos de los derechos adquiridos del grupo de jubilados, cuenten con el respaldo de la dirección del sindicato, compañeras y compañeros. Y nos parece que hay que hacer pública esta carta también y que todos los jubilados la tengan. Esta carta es la que nos mandó el presidente actual, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el 10 de octubre del 2010. Ayer lo decíamos, no estamos viniendo a pedirte un favor, presidente, cumple con tu palabra, con los compromisos que hiciste. Si alguien sabe de dónde viene el conflicto de Luz y Fuerza del Centro, él lo puso en esta carta. Vean, le doy rápido lectura, no me va a tardar mucho. Dice: a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, amigos y amigas, a un año de la injusticia arbitraria, decisión del espurio Felipe Calderón de quitarle su fuente de trabajo para continuar la privatización de la industria eléctrica nacional y seguir haciendo grandes negocios privados a costa del patrimonio de los mexicanos, les reitero nuestro más decidido apoyo a su lucha, el cual mantendremos hasta que se logre una reinstalación y el respeto a sus derechos laborales. En esta fase de su lucha, que también es nuestra, estamos convocando a los legisladores afines a nuestro movimiento a que impulsen una reforma legal que permita la creación de una nueva empresa y le restituya sus empleos y todas sus prestaciones conquistadas por su organización sindical a través de los años. Tengan presente que de no lograrse este propósito por no contar con la mayoría de las cámaras de diputados y de senadores, será porque los legisladores del PRI y sus jefes no han tenido la voluntad de ayudarles realmente. De todas formas, quiero hacer el compromiso ante ustedes de seguir apoyándolos de manera incondicional y que de triunfar en las elecciones presidenciales, aquí le puso 2012, que todos fuimos el 2012, también recuerden al apoyo con el presidente, todos ustedes serán recontratados y será restablecida la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Así lo dice en el documento, compañeros, y al final dice: cumpliremos este compromiso por razones de elemental justicia y porque un gobierno verdaderamente democrático tendría que velar por los derechos de los trabajadores y por el interés público, por lo cual tendrá que dar marcha atrás a la privatización de la industria eléctrica, revocando concesiones y contratos que han sido entregados a través de la corrupción en beneficio de particulares nacionales y extranjeros y que atentan contra el patrimonio nacional y el orden constitucional. Estoy consciente que ha sido un año muy largo y doloroso para ustedes y sus familias, pero creo que no será en vano. Todo su esfuerzo y sacrificio les asiste la razón y más temprano que tarde vencerán. Les mando un fraterno saludo, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, compañeros. Es la carta que recibimos el 10 de octubre del 2010 y vale la pena que se haga una edición completa y se les entregue a todos los miembros activos y jubilados y a nuestras familias, compañeros, los próximos días. En el tema de recuperar el sector energético hemos sido claros, compañeros, y públicamente lo hemos hecho. Estamos en favor de la renacionalización de la industria energética, petróleo y gas y electricidad, claro que sí,
pero también estamos en favor que se nos restituya a nuestra empresa pública nuestra zona materia de trabajo y nuestro contrato colectivo de trabajo. Todos sabemos que a lo largo de estos años los legisladores y gobernantes han sido sobornados con millones y millones de dólares para acabar con los derechos de los trabajadores y entregarle una industria importante de nuestra nación a las multinacionales. Esa es nuestra posición, que lo hemos hecho público. Recién hicimos con la nueva Central de Trabajadores una consulta nacional sobre el tema del sector energético, de la renacionalización, y por lo menos el 96% de los que acudieron dijeron: estamos de acuerdo en renacionalizar la industria eléctrica. Por eso ayer fuimos de manera muy contundente a Palacio Nacional y vamos a ir las veces que sean necesarias, pero pongámosle también el dedo al secretario de Hacienda y a la secretaria de Energía, que tienen obligación con los derechos adquiridos del grupo de jubilados y también de nosotros, compañeros, y las movilizaciones que sean necesarias cuenten con el respaldo del Comité Central, de toda la dirección del sindicato. No los vamos a dejar solos, porque nunca ustedes nos dejaron solos en la lucha de resistencia de este gran sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva el grupo de jubilados, compañeros! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Voy a plantear la primera propuesta, que es sacar un desplegado y hacer público, documentalmente hablando, de todo el incumplimiento del INDEP. Esa es una primera propuesta, y para ello les voy a pedir que quien esté de acuerdo en esta propuesta, sírvase levantar la mano, compañeros. Quien esté en contra. Por mayoría se aprueba esta propuesta. Segunda propuesta. Acabamos de escuchar de parte de nuestro compañero secretario general, y lo deja como propuesta, hacer pública la carta del 10 de octubre del 2010 que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al Sindicato Mexicano de Electricistas, y la propuesta es hacerla pública, y pública es en todas partes de donde nosotros podamos llegar. Quien esté de acuerdo en esta propuesta, sírvase a levantar la mano. Quien esté en contra, aprobada por mayoría. Tercer propuesta, se planteó una movilización, pero también, checando los calendarios, en días futuros se tendría que definir la hora y el día, pero en esencia se planteó la movilización. Quien esté de acuerdo en esta propuesta, sírvase levantar la mano. Acabo de explicar, compañeros, que hay que checar el calendario para poder definir en los medios oficiales del sindicato, y ahí se va a poder definir el día y la hora. Compañeros, lo dije respetuosamente, en esencia es hacer la movilización, y por los medios oficiales del sindicato ya se nos va a informar el día, la hora y el lugar a donde tendremos que ir. A ver, el compañero Jorge Herrera. Miren, compañeras, compañeros, es importante efectivamente dejar perfectamente clara lo que vamos a aprobar. La propuesta es muy concreta, que nos movilicemos, pero que no definamos en este momento ni el lugar, ni la fecha, ni la hora. ¿Por qué razón? Miren, había una propuesta que fuera el lunes, pero el lunes hay una movilización de la CENTE al Zócalo a las 6 de la mañana. Los compañeros jubilados de la CENTE están convocando. Entonces, si nosotros queremos que tenga éxito y visibilidad nuestra propuesta, tenemos que ajustar también en función de que no se entorpezca con este tipo de movilizaciones, y por el contrario,
en la medida de lo posible, apoyar la movilización de los compañeros, que son los jubilados. Entonces les pedimos que votemos la movilización y que esperemos, consensemos la dirección, la comisión de trabajo, el lugar, el destino y la hora, pero que se vote la movilización. Esa sería para puntualizar la propuesta. Bien, gracias, camarada Jorge. Ha explicado bien cómo están las cosas y quien esté de acuerdo para la movilización, sírvase levantar la mano. Quien esté en contra, se aprueba por unanimidad, compañeros. En esencia son 3 propuestas que ya se aprobaron, solamente para tener atención con lo que decía el compañero Ángel Hernández en el tema de renta vitalicia de los 996 compañeros. Es un tema de los 200 millones que adeudan a estos compañeros y que es un tema que está dentro de la mesa de negociación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, dicho lo cual, compañeros, pasaré a la propuesta si dejamos permanente esta asamblea o no. Quien esté de acuerdo en que se quede permanente esta asamblea por los temas de importancia, sírvase levantar la mano. Quien esté en contra, aprobada por unanimidad. Y con esto, por el día de hoy, estaríamos por terminando nuestra asamblea a las 2:35, con la tarea de que queda permanente para el llamado a la próxima asamblea. Por su atención, gracias, buen provecho y que descansen todos los compañeros. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!